no solo él, sino Livia, ya no habían traspasado medio siglo de existencia, y ahora, que también conocía la vida y sus dolorosos mecanismos de perfeccionamiento, se sentía apto para perdonar todas las faltas de la esposa, en el pretérito, considerando que sus 25 años de martirio moral, en el sacrosanto ambiente doméstico, bastaban para redimirla de las faltas que, por ventura, hubiese cometido, en las ilusiones de la juventud, en tierra extraña, conforme suponía en sus falsas observaciones, hijas aún de la calumnia que le destruyera la ventura y la paz de una existencia entera. En los primeros días del año 58, los padecimientos de Calpurnia fueron súbitamente agravados, esperándose, a cada momento, el penoso desenlace. Los hijos y los más íntimos le rodeaban el lecho, grandemente conmovidos, si bien reconociesen la necesidad de reposo para aquel cuerpo enfermo y agotado. En la antevíspera de la muerte, la venerada señora pidió que la dejasen a solas con el senador, por algunas horas, alegando la necesidad de confiar a Publio Lentulus algunas disposiciones in extremis. Atendida, inmediatamente, vamos a encontrarlos en íntimo coloquio, como si estuviesen juntos por última vez, para la decisión de asuntos importantes y supremos. Publio, aún en pleno vigor de su constitución física, tenía los ojos llenos de agua, mientras la vieja matrona lo contemplaba, mostrando en el semblante una claridad de viva lucidez en los ojos calmos y profundos. Publio, comenzó ella, gravemente, como si aquellas palabras fuesen las últimas recomendaciones. Para los espíritus de nuestra formación no puede existir el recelo de la muerte, y es por ese motivo que deliberé hablarte en mis postreras horas. Pero, mi buena amiga, respondió el senador, frunciendo la frente y esforzándose por disimular la conmoción que tenía en el alma, recordándose que, en las mismas circunstancias, le hablara Flaminio por última vez, entre las paredes de aquel cuarto. Solamente los dioses pueden decidir nuestros destinos y solo ellos conocen nuestros últimos instantes. No dudo de esas verdades, adujo la valerosa Patricia, pero tengo la certeza de que mis horas en la tierra llegan a su término, y no quiero llevar para el túmulo el remordimiento de una falta que reconozco haber cometido hace más de 10 años. ¿Una falta? Nunca. Vuestra vida, Calpurnia, fue siempre uno de los más raros ejemplos de virtud en esta época de transición donde se han degenerado nuestras más bellas costumbres. Agradezco, mi gran amigo, pero tu gentileza no me exime de la penitencia ante tu espíritu, afirmando que hace más de 10 años erré en un juicio, pidiéndote hoy que recibas mi rectificación, tal vez tardía, pero aún a tiempo de santificar, con el más justo respeto, una vida de sacrificios y de abnegaciones. Publio Lentulus adivinó que se trataba de su mujer y, con la voz embargada por la conmoción y por las lágrimas, dejó que la vieja amiga continuase, con los ojos enjuntos, manifestando el más elevado valor en vista de la muerte que se aproximaba. A Livia me refiero, continuó Calpurnia, en tono conmovido, sobre quien tuve la desgracia de transmitirle una suposición errónea e injusta, cortándole la última posibilidad de ventura en la tierra. Pero, la muerte renueve nuestras concesiones de la vida, y los que están prestos para abandonar este mundo poseen una visión más clara de todos los problemas de la existencia. Hoy, mi amigo, te digo, con el alma serena, que tu esposa es inmaculada e inocente. El senador sentía que el llanto le brotaba espontáneamente de los ojos, pero estaba íntimamente confortado por saber que la venerable amiga confirmaba, ahora, las convicciones que el tiempo le aumentara en cuanto a la muy noble compañera de su existencia. No te lo digo simplemente por una cuestión de egoísmo personal, en señal de agradecimiento por las supremas dedicaciones de Livia conmigo en el curso de esta dolorosa enfermedad, continuó ella, valerosamente. Un espíritu de nuestra categoría debe estar con la verdad por encima de todo, y esta confesión mía no se verifica tan solo por las observaciones de mi flaqueza toda humana. Sin embargo, la realidad, mi amigo, es que, desde aquella noche en que me pediste que opinase sobre tu esposa y mi desvelada amiga, siento la espina de una duda cruel en mi corazón dilacerado. Livia fue siempre mi mejor compañera, y contribuir para su desventura, injustificadamente, era a mis ojos la suprema falta de toda la vida. Por 11 años, oré constantemente y ofrecí numerosos sacrificios en los templos, para que los dioses me inspirasen la verdad sobre el asunto y, por todo ese tiempo, he esperado pacientemente la revelación del cielo. Pero, solo hoy, me fue dado obtenerla, ya en los pórticos del sepulcro. Es posible que mi pobre alma, ya semi-liberada, esté participando en los incomprendidos misterios de la vida del más allá, y tal vez sea por eso que, hoy por la mañana, vi la figura de Flaminio en este cuarto. Era muy temprano y yo estaba sola, con mis meditaciones y mis plegarias. En ese ínterin, la palabra de la enferma se tornara entrecortada de profundas emociones que la dominaban, mientras Publio Lentulus lloraba, en doloroso silencio. Sí. Prosiguió Calpurnia, después de larga pausa, en medio de una luz difusa y azulada,
Vi a Flaminio extendiéndome los brazos cariñosos y compasivos. En la mirada, le observé la misma expresión habitual de ternura y, en la voz, el timbre familiar, inolvidable. Me avisó que dentro de 2 días penetraré los misterios desconocidos de la muerte, mas esa revelación de mi próximo fin no me podía sorprender. Porque, para mí, que hace tantos años que vivo en mi exilio de nostalgias y sombras, aumentado por las continuas angustias de la enfermedad larga y dolorosa, la certeza de la muerte constituye supremo consuelo, confortada por las dulces promesas de la visión, las cuales me auguraban ese suave alivio para dentro de pocas horas. Pregunté al espíritu de Flaminio sobre la duda cruel que me dilaceraba hace tantos años. Bastó que la arguyese mentalmente, para que la radiante entidad me dijese en voz alta, meneando la cabeza en un gesto delicado, como expresando infinita y dolorosa tristeza: Calpurnia, en mala hora dudaste de aquella a quien debería amar y proteger como a una hija querida y cariñosa. Porque Livia es una criatura inmaculada e inocente. En ese instante, continuó la enferma, con alguna dificultad, tal fue la impresión dolorosa de mi alma, con la sorpresa de la respuesta, que no divisé más la visión cariñosa y consoladora, como si fuese repentinamente llamada a las tristes realidades de la vida práctica. La vieja matrona tenía los ojos mareados de lágrimas mientras el senador se entregaba silenciosamente al llanto de sus penosas conmociones. Por largos minutos estuvieron ambos así, en la actitud de quien daba curso al remordimiento y al sufrimiento. Al final, fue todavía la valerosa Patricia quien rompió el pesado silencio, tomando las manos del amigo entre sus manos descarnadas y blancas, exclamando: Publio, te habla el corazón de una vieja amiga, con las verdades serenas y tristes de la muerte. ¿Crees, verdaderamente, en mis dolorosas revelaciones? El senador hizo un esfuerzo para enjugar las lágrimas que le caían copiosamente de los ojos y movilizando el máximo de energías, replicó firmemente: Sí, creo. ¿Y qué haremos ahora para reparar nuestras faltas, ante el corazón generoso y justo de tu mujer? Él reflejó una chispa de ternura en los ojos, y, pasando las manos inquietas por la frente, como si hubiese encontrado una solución casi feliz, se dirigió a la enferma, con una irradiación de alegría y de tranquilidad en el semblante, diciendo confortado: Sabéis de la gran fiesta del Estado, que se realizará de hoy a pocos días, en la cual los senadores, con más de 20 años de servicio al imperio, serán coronados con mirto y rosas, como los triunfadores. Sí, respondió la matrona, tanto que ya pedí a mis hijos que, no obstante a mi muerte próxima, te acompañen en esa justa alegría, porque será uno de los agraciados por nuestras supremas autoridades. Oh, mi gran amiga, nadie puede esperar vuestra muerte, inclusive porque no podremos prescindir de la preciosa contribución de vuestra vida, pero, ya que procuramos reparar mi grave error del pasado doloroso, esperaré una semana más para llevar al espíritu de Livia la expresión de mi reconocimiento, de mi gratitud y de mi profundo amor. Iré a esa fiesta, que ha de realizarse bajo los auspicios de Séneca, que ha hecho de todo por disimular la penosa impresión causada por la conducta cruel del emperador, su antiguo discípulo. Después de recibir la corona de la suprema victoria de mi vida pública, traeré todas las condecoraciones a los pies de Livia, como homenaje justo a su angustiada existencia de penosos sacrificios domésticos. Me arrodillaré ante su figura santificada y, retirando de la frente la aureola del imperio, pondré las flores simbólicas a sus pies, que besaré humildemente con mi arrepentimiento y mis lágrimas, traduciéndole gratitud y amor infinito. Generosa idea, mi hijo, exclamó la enfermera sensibilizada, y te pido que la ejecutes en el momento oportuno. Y, en el instante en que des testimonio a Livia de tu amor supremo, dile que me perdone, porque yo lloraré de alegría, viendo a ambos felices, allá desde las sombras tranquilas de mi sepulcro. Ambos lloraban, conmovidos, silenciosamente. En dado instante, la señora enferma apretó las manos del amigo, como diciéndole un supremo adiós. Calpurnia fijó en él los grandes ojos claros desprendiendo irradiaciones misteriosas, y, con lágrimas de emoción inenarrable, exclamó conmovida: Publio, pido que no te olvides de lo prometido. Arrodíllate a los pies de Livia, como a los de una diosa, de renuncia y de bondad. No te importe mi partida de este mundo. Ve a la fiesta del Senado. Reparemos nuestra falta grave. Y ahora, mi amigo, un último pedido. Vela por mis hijos, como si fuesen tuyos. Enséñales aún la honradez, la fortaleza. Un día, todos nosotros nos reuniremos en la eternidad. Publio Lentulus le apretó las manos, sensibilizado, acomodándole, en las sedosas almohadas, la cabeza encanecida, mientras lágrimas de conmoción le embargaban la voz. Hacía mucho tiempo que la enferma era atacada, súbitamente,
de periódicas y prolongadas disneas. El senador abrió las puertas al amplio aposento donde Livia acudió, apresurada, como enfermera de todos los instantes, mientras Flavia y algunas siervas acudían con ungüentos, y otras panaceas de la medicina de la época. Sin embargo, Calpurnia parecía atacada por las últimas aflicciones que la llevarían al túmulo. Por 24 horas consecutivas, el pecho palpitó sibilante, como si la caja torácica estuviese pronta a reventar bajo el impulso de una fuerza indomable y misteriosa. A fin de un día y una noche de mucha fatiga y angustias, la enferma parecía haber experimentado ligera mejoría. La respiración se hacía menos penosa y los ojos revelaban gran serenidad, no obstante todo el cuerpo estuviese salteado de manchas azuladas y violáceas, anunciando la muerte. Apenas la afonía continuaba, mas, en dado momento, hizo un gesto con la mano, llamando a Livia a la cabecera con la tierna familiaridad de los antiguos tiempos. La esposa del senador atendió al llamado del silencioso, arrodillándose, con los ojos llenos de lágrimas y comprendiendo, por la intuición espiritual, que había llegado el instante doloroso de la despedida. Se veía que Calpurnia deseaba hablar, inútilmente. Fue entonces que apretó a Livia, amorosamente, contra el pecho, besándole los cabellos y la frente en un esfuerzo supremo y, pegando los labios a su oído, balbuceó con infinita ternura: Livia, perdóname. Solamente la interpelaba escuchar el suave susurro del agonizante. Fueron esas las últimas palabras de Calpurnia. Diríase que su alma valerosa necesitaba, tan solo, de aquel último llamado para conseguir soltarse de la tierra, elevándose al paraíso. Abrazada a la incansable amiga, la agonizante recostó nuevamente la cabeza en las almohadas, para siempre. Sudor abundante emanaba de todo su cuerpo, que se aquietó levemente a la suprema rigidez cadavérica y, en algunos minutos, sus ojos se cerraron, como si se preparasen para un gran sueño. La respiración se fue extinguiendo suavemente, mientras una lágrima pesada y rutilante le rodaba por la cara arrugada, como un rayo divino de la luz que le clarificaba la noche del túmulo. Las puertas del palacio se abrieron, entonces, para los tributos afectuosos de la sociedad romana. A las exequias de la valerosa matrona compareció lo que la ciudad poseía de más noble y más fino, en su aristocracia espiritual, dado el elevado concepto en el que eran tenidas las extraordinarias virtudes de la muerta. Terminadas las ceremonias de la incineración, y guardadas las cenizas ilustres de la noble Patricia en las sombras del sepulcro familiar, Flavia Lentuli asumió la dirección de la casa, mientras sus padres volvían a la residencia de Aventino, para el descanso necesario. Faltaban solamente 4 días para la realización de las grandes fiestas, en las que más de una centena de senadores recibiría la aureola del supremo triunfo en la vida pública. Publio Lentulus, que sería uno de los homenajeados en la fiesta memorable, no obstante el luto de la familia, aguardaba el gran momento, con ansiedad. Es que, recibida la expresión suprema de la victoria de un hombre de Estado, la llevaría a los pies de la esposa, como símbolo perenne de su afecto, y de su reconocimiento de la vida entera. En su íntimo, analizaba la manera más dulce de dirigirse nuevamente a la compañera, con el timbre cariñoso y suave que su voz había perdido hacía 25 años, y, verificando la continuidad de su amor, cada vez más profundo, por la esposa, esperaba ansiosamente el instante de su reintegración en la felicidad doméstica. De noche, en aquellas horas largas que pasaban, mientras el viejo corazón se preparaba para las bendiciones de la aventura conyugal, en pocos días, iba él hasta las proximidades de los apartamentos de la esposa, situados bien distantes de los suyos, en aquellos prolongados años de amarguras interminables. En la víspera de las grandes festividades a la que nos referimos, serían las 23 horas, cuando su figura se apostara enfrente a los aposentos de la compañera, gozando por anticipado el dichoso momento de la penitencia, que significaba para él una alegría suprema. Mientras el pensamiento se sumergía en los abismos del pasado lejano, su atención espiritual fue repentinamente despertada por la melodía suave de una voz de mujer, que cantaba bajito en el silencio de la noche. El senador se aproximó, lentamente, a la puerta, pegando el oído a la escucha. Sí. Livia cantaba con voz suave y mansa, cual alondra abandonada, haciendo sonar levemente las cuerdas armoniosas de una lira de sus recuerdos más queridos. Publio lloraba conmovido, oyéndole las notas argentinas que se apagaban en el ambiente restringido del cuarto, como si Livia estuviese cantando para sí mismo, adormeciendo el corazón humilde y despreciado, para henchir de consuelo las horas tristes y desiertas de la noche. Era la misma composición de las musas del esposo, que le escapaban de los labios en aquel instante en que la voz tenía tonalidades extrañas y maravillosas, de indefinible melancolía, como si todo su canto fuese el lamento doloroso del ruiseñor apuñalado. Alma gemela de mi alma, flor de luz de mi vida, sublime estrella caída de las bellezas de la creación. Cuando yo erraba en el mundo, triste y solo, en mi camino, llegaste,
a mi destino, y me henchiste el corazón. Venías en la bendición de los dioses, en la divina claridad, a tejerme la felicidad en sonrisas de esplendor. Eres mi tesoro infinito, júrote eterna alianza, porque soy tu esperanza, como eres todo mi amor. Alma gemela de mi alma, si yo te perdiera, algún día, seré la oscura agonía, de la nostalgia en sus velos. Si un día me abandonares, luz tierna de mis amores, he de esperarte, entre las flores de la claridad de los cielos. En pocos minutos, la voz armoniosa callaba, como si fuera obligada a un divino estacato. El senador se retiró, entonces, con los ojos mareados de lágrimas, reflexionando consigo mismo, sí, Livia, de hoy a 2 días he de probarte que fuiste siempre la luz de mi vida entera. Besaré tus pies con mi humildad agradecida, y sabré entornar en tu corazón el perfume de mi arrepentimiento. Penetrando en el aposento de Livia, vamos a encontrarla en genuflexión, después de haber colocado, sobre un mueble de su predilección, la lira de sus recordaciones. Y se arrodillara, como siempre, ante la cruz de Simón que, en ese día, mostraba a sus ojos espirituales una claridad más intensa. En el curso de sus plegarias, oyó la palabra del amigo invisible, cuya tonalidad profunda parecía grabarse, para siempre, en lo íntimo de su conciencia. Hija, exclamaba la voz amiga, del plano espiritual, regocíjate en el Señor, porque ha llegado la víspera de tu ventura eterna e imperecedera. Eleva el pensamiento humilde a Jesús porque no está lejos el instante dichoso de tu gloriosa entrada en su reino. Livia mostró en el semblante una actitud de alegría y sorpresa, pero llena de confianza y fe en la providencia divina. Guardó, en los escondrijos más íntimos del corazón, el consuelo de aquellas palabras sacrosantas. Ven las catacumbas de la fe y en el circo del martirio. En el día inmediato a la escena que acabamos de describir, vamos a encontrar, juntas, a las 2 grandes amigas que, lejos de ser señora y sierva, eran 2 almas unidas por los mismos ideales, ligadas por los hilos más santos del corazón. Ana acababa de llegar a casa, después de cumplir obligaciones en el Foro Auditorium, 1. Y, cuando encuentra a Livia a solas, le dice confidencialmente: Señora, hoy por la noche una nueva voz se levantará en el santuario de las catacumbas, para las prédicas de nuestra fe. Amigos nuestros me avisaron, esta mañana, que, ya hace algunos días, se encuentra en la ciudad un emisario de la iglesia de Antioquía, llamado Juan de Cleofas, portador de significativas revelaciones para nosotros, los cristianos de esta ciudad. Livia mostró un brillo de íntimo contentamiento en los ojos, exclamando: sí. Habremos de ir hoy a las catacumbas. Tengo necesidad de comulgar con nuestros hermanos de creencias, en las mismas vibraciones de nuestra fe. Aparte de eso, necesito agradecer al Señor la misericordia de sus gracias inmensas. Y elevando un poco la voz, como si desease comunicar a la amiga el santo júbilo de sus esperanzas más íntimas, exclamó con tierna sonrisa irradiándole del semblante calmo: Ana, desde la muerte de Calpurnia, noto que Publio está más sereno y más esclarecido. En estos últimos días, me ha dirigido la palabra con la ternura de otros tiempos, habiéndome afirmado, aún ayer, que su corazón me reserva dulce sorpresa para mañana, después de su victoria suprema en la vida pública. Siento que es muy tarde para que sea nuevamente feliz en este mundo, pero, en suma, estoy íntimamente satisfecha, porque nunca deseé morir en desarmonía con el compañero que Dios me concedió para las luchas y alegrías de la vida. Creo que nunca me perdonará el crimen de infidelidad que juzga haya yo practicado hace 25 años, pero lloro de contentamiento al reconocer que Publio me siente redimida, ante la severidad de sus ojos. Y lloraba, conmovida, mientras la vieja criada la afianzaba con ternura. Sí, mi señora, tal vez haya él reconocido sus abnegaciones santificantes en el hogar, en estos largos años de sacrificios benditos. Agradezco a Jesús tamaña misericordia, contestó Livia, sensibilizada. Aunque supongo que no estoy lejos de partir para el mundo de las realidades celestes, donde todos los sufridores han de ser consolados. Y después de ligera pausa, continuó: aún ayer, cuando oraba junto a la cruz sencilla, allá en el cuarto, oí una voz que me anunciaba el reino de Jesús para dentro de muy poco. Oyéndola, Ana se recordó súbitamente de Simón, y de las horas que antecedieron a sus sacrificios, sumergiéndose en dolorosas reflexiones. Sus recordaciones se remontaban al pasado lejano, cuando la voz de Livia nuevamente la despertó en estos términos: Ana, decía con las heroicas decisiones de su fe, no sé cómo seré llamado por el Mesías, pero, en la hipótesis de mi breve partida, te pido que continúes en esta casa, en tu apostolado de trabajo y sacrificios, porque a Jesús ha de bendecirte las labores santificantes. La antigua sierva de los Lentulus quería dar nuevo rumbo a la conversación pungente, y exclamó con la serenidad sensata que le conocemos: Señora, ¿sabe Dios cuál de nosotros partirá primero?
olvidemos, hoy, este asunto para pensar tan solo en sus santificadas alegrías. Y, como para cerrar la angustiada impresión de aquella charla íntima, remató preguntando confidencialmente: ¿Entonces, iremos hoy, de hecho, a las catacumbas? Sí. Quedó decidido. Al anochecer partiremos para nuestras oraciones y cariñosos recuerdos del Mesías Nazareno. Tengo necesidad de ese desahogo espiritual, después de los largos meses que estuve retenida junto a mi noble Calpurnia. Aparte de eso, deseo pedir a nuestros hermanos que oren conmigo por ella, testimoniando al mismo tiempo, al Señor, mi sincero agradecimiento por sus gracias divinas. Al partir, quiero que me actives la memoria, pues quiero llevar al nuevo apóstol un donativo destinado a la iglesia de Antioquía. Si mañana Publio va a recibir el supremo galardón del hombre del mundo, quiero rogar a Jesús que no le abandone el corazón intrépido y generoso, para que las vanidades de la tierra no lo inhiban de buscar, algún día, el reino maravilloso del cielo. Entendidas así, se separaron en las placenteras tareas domésticas. Y mientras el senador, durante todo el día, tomaba numerosas providencias para que nada faltase al brillo personal de su gran triunfo al siguiente día, Livia se pasaba las horas, con el alma vuelta hacia Cristo en plegarias fervorosas. Al anochecer, de acuerdo como lo habían dispuesto, se fueron a la reunión secreta de las prácticas primitivas del cristianismo. Todos los siervos graduados del palacio las vieron salir, sin preocupación, ni sorpresa. En todo el largo período de la molesta de Calpurnia, Livia y Ana nunca más habían fijado su presencia en el interior del hogar, y no sería de extrañar que ambas hubiesen deliberado buscar la residencia de los Severus, en aquella noche, de donde, posiblemente, no volverían sino al día siguiente, después de confortar el espíritu abatido de Flavia, en el desdoblamiento de sus fatigantes encargos domésticos. Fue así que las horas pasaron, tranquilas y descuidadas, y cuando el senador se aproximó a los aposentos de la esposa, gozando por anticipado las profundas alegrías esperadas para el día siguiente, presumió, por el pesado silencio reinante ahí, la significación de su calmo reposo, en las alas leves y acariciantes del sueño. Imaginando que Livia descansaba en la paz soberana de la noche, Publio Lentulus se recogió a su gabinete particular, con el cerebro repleto de radiantes esperanzas, con el propósito de arrepentirse de todos sus errores del pasado. Entretanto, Livia, en compañía de Ana, se aprovechara de las primeras sombras de la noche para alcanzar las catacumbas. Pasaba de las 19 horas, cuando ambas se ocultaban entre las piedras abandonadas que daban acceso a los subterráneos, donde se amontonaba el polvo viejo de los muertos. En un vasto espacio abovedado, que sirviera otrora a las asambleas de las cooperativas funerarias, se reunía gran número de personas en torno a la figura simpática y generosa del culto predicador, que llegara de la Siria distante. En un canto, se erguía improvisada tribuna, donde, en pocos minutos, subía Juan de Cleofas, dentro del halo de dulzura que la aureolaba la singular individualidad. El apóstol de Antioquía traía en la cabeza los primeros cabellos blancos, y toda su figura estaba saturada de fuerte magnetismo personal, que unía íntimamente a su personalidad a cuantos se la aproximaban, llevados por la dulce afinidad de la creencia y de los sentimientos profundos. Todos los presentes parecían extasiados por su palabra seductora e impresionante, que se hizo oír por casi 2 horas sucesivas, cayendo en el corazón del auditorio como rocío sublime de la elocuencia celeste. Conceptos elevados y proféticas observaciones resonaban por las bóvedas silenciosas y sombrías, débilmente iluminadas por la claridad de algunas antorchas. De hecho, la asamblea tenía razón de electrizarse con aquel doloroso y sublime tono profético, porque Juan de Cleofas pronunciaba profunda locución, más o menos en estos términos: Hermanos, sea con vosotros la paz del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la intimidad de vuestra conciencia y en el santuario de vuestro corazón. El santo patriarca de Antioquía, en sus plegarias y meditaciones de cada día, recibió numerosas revelaciones del Mesías, ordenando la venida de un mensajero al ambiente de vuestros trabajos en la capital del mundo, a fin de anunciaros grandes cosas. Por las revelaciones del Espíritu Santo, los cristianos de esta ciudad impiedosa fueron escogidos por el Cordero para el gran sacrificio. Y yo os vengo a anunciar nuestra breve entrada en el reino de Jesús, en nombre de sus apóstoles bien amados. Sí, porque aquí, donde todas las glorias divinas fueron escarnecidas y humilladas por la impenitencia de las criaturas, se han de trabar los primeros grandes embates de las fuerzas del bien y del mal, anunciando el establecimiento definitivo, en el mundo, del divino y eterno mensaje del Evangelio del Señor. En la última reunión general de los creyentes de Antioquía, se manifestaron las voces del cielo, en lenguas de fuego, como aconteció en los días gloriosos del cenáculo de los apóstoles, después de la divina resurrección de nuestro Salvador, y vuestro siervo, aquí presente, fue escogido para emisario de esas noticias fortalecedoras, porque las voces celestiales nos prometen el reino del Señor, en breves días.
Amados, creo que estamos en vísperas de los más atroces testimonios de nuestra fe, por los sufrimientos remisorios, pero la cruz del Calvario deberá iluminar la penosa noche de nuestros padecimientos. Yo también tuve la felicidad de oír la palabra del Señor, en las últimas horas de su dolorosa agonía, en la faz de este mundo. ¿Y qué pedía él, mis queridos, sino el perdón infinito del Padre, para los verdugos implacables que lo atormentaban? Sí, no dudemos de las revelaciones del cielo. Verdugos inflexibles rondan nuestros pasos y yo os traigo el mensaje del amor, y de la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Roma bautizará su nueva fe con la sangre de los justos y de los inocentes, mas, también, importa considerar que el Cordero Inmaculado de Dios Todopoderoso se inmoló en el madero infamante, para rescatar los pecados y locuras del mundo. Andaremos, tal vez, en estas vías suntuosas, como en nuevas avenidas de una Jerusalén putrefacta, llena de desolación y de amargura. Claman las voces celestiales que, aquí, seremos despreciados, humillados, vilipendiados y vencidos, pero, la victoria suprema del Señor nos espera más allá de las palmas espinosas del martirio, en las claridades dulces de su reino, inaccesible al sufrimiento y a la muerte. Lavaremos con nuestra sangre y nuestras lágrimas la iniquidad de estos mármoles preciosos, pero, un día, hermanos míos, toda esta Babilonia de inquietud y de pecado se derrumbará, fragorosamente, al peso de sus miserias bestiales. Un huracán destructor derrumbará los falsos ídolos, y confundirá las pretenciosas mentiras de sus altares. Tormentas dolorosas del exterminio y del tiempo harán llover sobre este imperio poderoso las ruinas de la pobreza y del más triste olvido. Los circos de la impiedad han de desaparecer bajo un puñado de cenizas, el foro y el senado de los impenitentes han de ser confundidos por la suprema justicia divina, y los guerreros orgullosos de esta ciudad pecadora se arrastrarán, un día, como gusanos, por las márgenes del mismo Tíber que les carga la iniquidad. Entonces, nuevos Jeremías han de llorar sobre los mármoles, a la piadosa luz de la noche. Los suntuosos palacios, de estas colinas soberbias y donosas, caerán en penoso torbellino de asombros y, sobre sus monumentos de orgullo, de egoísmo y vanidad, gemirán los vientos tristes de las noches silenciosas y desiertas. Felices todos aquellos que lloraren ahora, por amor al divino Maestro, venturosos todos los que derramaren su sangre por las sublimes verdades del Cordero, porque en el cielo existen las moradas divinas para los bienaventurados de Jesús. Hablaba la voz suave y terrible del emisario de la iglesia de Antioquía, y sus palabras resonaban en el profundo silencio de las bóvedas desérticas. Multitud de personas se encontraban ahí oyéndolo atentamente. Casi todos los cristianos presentes lloraban, embebecidos. En lo íntimo de las almas fluía una exaltación suave y mística, haciéndoles sentir las dulces emociones de todos aquellos apóstoles anónimos, que cayeron en las arenas ignominiosas de los circos, para cimentar con sangre y lágrimas la edificación de la nueva fe. Después de las singulares y dolorosas profecías, que hincharon todas las miradas de brillos indefinibles de alegría interior, previendo el glorioso reino de Jesús, Juan fue consultado por numerosos cofrades con respecto a varios asuntos de interés general para la marcha y desenvolvimiento de la nueva doctrina, tal como acontecía en las primitivas asambleas del cristianismo naciente, y a todos atendía con las más francas expresiones de bondad fraternal. Interpelado por uno de los presentes, en cuanto al motivo de su alegría radiante, cuando las revelaciones del Espíritu Santo anunciaban tan grandes pruebas y tantos padecimientos, el generoso emisario respondió con sublimado optimismo: sí, mis amigos, no podemos esperar sino el sagrado cumplimiento de las profecías anunciadas, pero debemos considerar con júbilo que si Jesús permite a los impíos la realización de monumentos maravillosos, como los de esta ciudad suntuosa y podrida, que no reservará Él, en su infinita misericordia, a los hombres buenos y justos, en las claridades de su reino. Aquellas respuestas consoladoras caían en el alma de la numerosa asamblea, como bálsamo dulcificante. Palabras de amor y salutaciones afectuosas eran intercambiadas entre todos, con las más dulces demostraciones de júbilo y fraternidad. Livia y Ana tenían un semblante de alegría íntima brillándoles en los ojos calmos. Al final de la reunión, todos se levantaron para las plegarias sencillas y espontáneas de las primitivas lecciones del cristianismo, en fuentes puras. La voz del emisario de Antioquía se hizo oír de nuevo, brillante y clara: Padre nuestro, que estáis en los cielos, santificado sea vuestro nombre, vénganos vuestro reino de misericordia, sea hecha vuestra voluntad, así en la tierra, como en los cielos. Pero, en ese instante, la palabra dulce y conmovedora fue cortada por el siniestro tañir de las armaduras. Es aquí, Lúculo. Gritaba la voz estentórea del centurión Clodio Barrus, que avanzaba, con sus numerosos pretorianos, hacia la masa atónita de los cristianos indefensos, constituida, en su mayoría, de mujeres. Algunos creyentes de los más inflamados comenzaron entonces a apagar las antorchas,
provocando las tinieblas para la confusión y el tumulto, pero Juan de Cleofas descendiera de la tribuna con su figura radiante que impresionaba. «Hermanos», gritó con la voz extraña y vibrante en su llamado, como si estuviese saturado de extraordinario magnetismo, recomendó el Señor que jamás colocásemos la luz debajo del celemín. «No apaguéis la claridad que debe iluminar nuestro ejemplo de coraje y de fe». Para ese momento, los dos centuriones presentes ya habían articulado sus fuerzas, en común, organizando los 50 hombres que habían venido bajo sus órdenes, para la hipótesis de una resistencia. Entonces, se vio al apóstol de Antioquía caminar valientemente, bajo el pasmo silencioso de los presentes, dirigiéndose a Lúculo Quintilius, extendiéndoles los brazos pacíficamente y solicitando con empeño: «Centurión, cumple tu tarea sin recelo, porque yo no vine a Roma sino para las glorias del sacrificio». El delegado del imperio no se conmovió con esas palabras y, después de blandir el rostro del misionero con los copos de su espada, en dos tiempos le amarró los brazos, imposibilitándole los movimientos. Dos jóvenes creyentes, dando muestra de su temperamento ardiente y sincero, disgustados con la crueldad, desenvainaron las armas, que relucieron en la claridad pálida de aquel interior de penumbras, avanzando hacia los soldados en un gesto supremo de defensa y resistencia. Pero Juan de Cleofas advirtió una vez más, con su palabra magnética y profunda: «Mis hijos, no repitáis en este recinto la escena dolorosa de la prisión del Mesías. Recordaos de Malcus y guardad vuestra espada en la vaina, porque los que hieren con el hierro serán heridos». Hubo, entonces, en la asamblea, un movimiento de quietud y de asombro. El coraje sereno del apóstol contagiara todos los corazones. En los grandes movimientos de la vida, hay siempre una vibración espiritual que fluye de otros mundos, para consuelo de los míseros de la jornada terrestre. Algo inaudito e inesperado, se observó, entonces. Todos los presentes imitaron al apóstol valeroso, entregando los brazos inermes para el sacrificio. En su doloroso momento, Livia se llenara de un coraje que nunca había poseído. Frente a su figura noble y a su indumentaria de patricia se detuvieron, largamente, las miradas significativas de los verdugos. En aquella asamblea, era ella la única mujer que ostentaba las insignias del patriciado romano. Clodio Barrus cumplía su tarea algo respetuoso y, en pocos minutos, la pesada caravana estaba camino de la prisión, dentro de las sombras espesas de la medianoche. La cárcel donde los cristianos iban a pasar tantas horas al relente, en angustiosa promiscuidad, que, de algún modo, representaba para ellos suave consuelo, quedaba anexa al gran circo, sobre cuyas proporciones gigantescas somos obligados a detener nuestra mirada, dando al lector una débil idea de su grandeza. El circo máximo quedaba situado justamente en el valle que separa el Palatino del Aventino, irguiéndose, allí, como una de las más bellas maravillas de la ciudad invicta. Edificado en los comienzos de la organización romana, sus proporciones grandiosas se habían desenvuelto con la ciudad y, en la época de Domicio Nerón, su extensión era tal, que ocupaba 2190 pies de ancho, por 960 de largo, terminando en semicírculo, con capacidad para 300.000 espectadores cómodamente instalados. De ambos lados corrían dos órdenes de pórticos, superpuestos, ornados de columnas preciosas y coronadas de terrazas confortables. En aquel lujo de construcciones y de ornamentos en demasía, se veían numerosas tascas e innumerables lugares de libertinaje, a cuya sombra dormían los miserables y reposaba la mayoría del pueblo, embriagado y debilitado en los placeres más hediondos. 6 torres cuadradas, denotando las más avanzadas expresiones de buen gusto, de la arquitectura de la época, dominaban las terrazas, sirviendo de camarotes lujosos a las personalidades más distinguidas, en los espectáculos de gran gala. Amplios bancos de piedra, dispuestos en anfiteatro, corrían por 3 lados, localizándose, enseguida, en línea recta, el espacio ocupado por las cárceles, de donde salían los caballos y carros, así como esclavos y prisioneros, fieras y gladiadores, para las diversiones preferidas de la sociedad romana. Sobre las cárceles, se erguía el suntuoso pabellón del emperador, de donde las más altas autoridades y áuricos acompañaban al César en sus entrenamientos. La arena estaba dividida longitudinalmente por una muralla de 6 pies de altura, por 12 de largo, irguiéndose sobre ella altares y estatuas preciosas que ostentaban bronces finos y dorados. Igualmente en el centro de esa muralla, imprimiendo un trazo majestuoso de grandeza al ambiente, se levantaba, a la altura de 120 pies, el famoso obelisco de Augusto, dominando la arena coloreada de rojo y de verde, dando a impresión de un césped delicioso que se tiñese súbitamente de flores de sangre. Los míseros prisioneros de aquella redada humana fueron lanzados en una larga dependencia de las cárceles, en las primeras horas de la madrugada. Los soldados los despojaron, uno a uno, de los objetos de valor, o de los pequeños importes en dinero que traían consigo.
Inclusive las señoras no escaparon al saqueo humillante, siendo despojadas de sus joyas más preciosas. Solo Livia, por el respeto que inspiraba en sus vestidos, fue dispensada del examen infamante. Es un gabinete privado. Claudio Barrus daba certeza a su superior, Cornelio Rufus, del éxito de la diligencia que le fuera encomendada aquella noche. Sí, exclamaba Cornelio, satisfecho, por lo que veo, la fiesta de mañana correrá a entera satisfacción del emperador. Esta primera redada de cristianos será esencial al glorioso acontecimiento de los grandes homenajes a los senadores. Pero, escucha, continuaba él, más discretamente, refiriéndose a Livia Guión, ¿quién es esa mujer que trae la toga de las matronas de la más alta clase social? Lo ignoro, respondió el centurión, muy pensativo. Guión, además, mucho me admiré de encontrarla en tal ambiente, pero cumplí severamente vuestras órdenes. Hiciste bien. Pero, como si estuviese adoptando íntimamente una nueva providencia, Cornelio Rufus sentenció: la dejaremos aquí hasta mañana, hasta el momento del espectáculo, cuando podrá ser puesta en libertad. ¿Y por qué no la liberamos desde ahora? Ella podría, en su condición de nobleza, provocar algún movimiento de protesta contra la decisión de César y eso nos colocaría en pésima situación. Y como esas miserables criaturas serán lanzadas a las fieras, en calidad de esclavos y condenados a la pena máxima, en la última parte del espectáculo de la tarde, no conviene que nos comprometamos ante su familia. Reteniéndola aquí, satisfacemos los caprichos de Nerón y, soltándola enseguida, no nos incompatibilizaremos con los que gozan de los favores de la situación. Es verdad, esa es la solución más razonable. Pero, ¿por qué motivo esas criaturas serán condenadas como esclavos, cuando deberían morir como cristianos, pues tan solo esa es la causa de su justa condenación? ¿La razón de su muerte no está en la humillante doctrina que profesan? Sí, pero tenemos que ponderar que el emperador no se siente aún con bastante fuerza para enfrentar la opinión de los senadores, de los ediles y de otras varias autoridades, que, ciertamente, desearían abogar la causa de estos infelices, en desprestigio de él y en el de sus más íntimos consejeros. Pero, no dudo de que esa persecución a los adeptos de la doctrina del crucificado será oficializada en pocos días un tan pronto los poderes imperiales estén más fuertemente centralizados. Esperemos, pues, algún tiempo más y, hasta allá, fortifiquemos el prestigio de Nerón, porque el detentor del poder debe representar siempre lo mejor de los amigos. Mientras eso ocurría, todos los cristianos se dividían en grupos en el interior de la cárcel intercambiando las más íntimas impresiones sobre el angustioso trance. Y en dado momento, se abrió una puerta, por donde surgió la figura detestable de Clodio, exclamando, irónicamente: cristianos, no hay clemencia de César para los que profesan las peligrosas doctrinas del Nazareno. Si tenéis algunos negocios materiales que resolver, recordaos de que es muy tarde, porque pocas horas os separan de las fieras de la arena, en el circo. Nuevamente, la pesada puerta se cerró sobre su figura, mientras los míseros condenados se sorprendían amargamente con la noticia inquietante y dolorosa. A través de las rejas reforzadas, podían observar los movimientos de los numerosos soldados que los guardaban, dando guarida, en los primeros instantes, a las más angustiosas conjeturas. No obstante, rápidamente les volviera la calma y los prisioneros se aquietaron con humildad. Algunos hacían oraciones fervorosas, mientras otros trocaban pensamientos en voz baja. Los carceleros no tardaron en separar a las mujeres, instalándolas en una dependencia contigua, donde cada grupo de creyentes quedó con el alma vuelta a Jesús, en los instantes supremos en que aguardaban la muerte. Por la mañanita, mal el sol había surgido del todo en las amplitudes del hermoso firmamento romano. Vamos a encontrar a Ana y Livia en conversación casi serena, a solas en una especie de biombo de los muchos existentes en la espaciosa sala reservada a las mujeres, mientras numerosas compañeras aparentaban descansar, somnolientas. Señora, exclamaba la sierva, algo preocupada, noto que os tratan aquí con simpatía y deferencia. ¿Por qué no lucháis inmediatamente vuestra libertad? No sabemos qué de siniestro y terrible nos ocurrirá en las horas penosas de este día. No, buena Ana, respondió Livia, tranquila, debes quedar segura de que mi alma está convenientemente preparada para el sacrificio. Y aunque no me sintiese confortada, no deberías presentarme semejante consejo, porque Jesús, siendo el maestro de todos los maestros, y Señor del reino de los cielos, no luchó por su libertad junto a los verdugos que lo atormentaban y oprimían. Eso es verdad, señora. Pero, creo que Jesús sabría comprender vuestro gesto, porque tenéis aún un esposo y una hija. Acentuó la vieja empleada, como recordándole las obligaciones humanas. ¿Un esposo? Contestó la noble matrona, con heroica serenidad. Sí, agradezco a Dios la paz que me concedió, permitiendo que Publio me demostrase su contrición en estos últimos días.
Para mí, solo esa tranquilidad era esencial y necesaria, porque el esposo, en su condición humana, yo lo perdí hace 25 largos años. En balde sacrifiqué todos los impulsos de mi mocedad para probarle mi amor y mi inocencia, en contraposición a la calumnia con la que humillaron mi nombre. Por un cuarto de siglo he vivido con mis oraciones y mis lágrimas. Angustiosa ha sido mi nostalgia y dolorosísimo el triste destierro espiritual al que fui relegada, en el plano de mis afectos más puros. No creo que pueda revivir para mí, en el corazón del viejo compañero, la antigua confianza, llena de felicidad y ternura. En cuanto a la hija, la entregué a Jesús, desde los días de la infancia, cuando me vi obligada a la terrible separación de su afecto. Apartada de su alma por imposición de Publio, tuve que sofocar los más dulces entusiasmos del corazón materno. Sabe el Señor de mis ansiosas angustias, en las noches silenciosas y tristes en que le confiaba mis amargos padecimientos. Además de eso, Flavia tiene hoy un marido que procuró aislarla aún más de mi pobre espíritu, receloso de mi fe, calificada por todos de demencia. Y después de ligera pausa, en su confianza dolorosa, acentuó con serena tristeza: para mí, no puede haber un nuevo florecimiento de las esperanzas aquí en la tierra. Solo aspiro, ahora, a morir en paz confortadora con mi conciencia. Pero, señora, tomó la criada con vehemencia, hoy es el día de la mayor victoria de nuestro esposo. No me olvidé de esa circunstancia. Pero, hacen 25 años que Publio siguió el rumbo opuesto a mi camino y no será de más que, buscando él hoy la suprema recompensa del mundo, como triunfo final de sus deseos, busque yo también no la victoria del cielo, que no la merecí, sino la posibilidad de mostrar al Señor la sinceridad de mi fe, ansiosa por las bendiciones lucíferas de su infinita misericordia. Después, mi querida Ana, es muy grato al corazón soñar con su reino santificado y misericordioso. Ver, de nuevo, las manos suaves del Mesías bendiciéndonos el espíritu, con sus gestos amplios de caridad y de ternura. Livia tenía una claridad divina en los ojos, que se mojaban en lágrimas espontáneas, como si hubiese caído sobre su corazón el rocío del paraíso. Veíase, claramente, que sus ideas no estaban en la tierra, sino fluctuando, en un mundo de irradiaciones muy suaves, llena de recordaciones cariñosas del pasado, y saturado de tiernas esperanzas en el amor de Jesucristo. Sí, continuaba hablando, como si fuera tan solo para su propia alma, en la intimidad del corazón, últimamente, mucho me he recordado del Divino Maestro y de sus palabras imborrables. En aquella tarde de sus prédicas inolvidables, aún era el crepúsculo y ya el cielo estaba cubierto de estrellas, como si las luces del firmamento deseasen también oírlo. Las olas del Tiberíades, que se presentaban, frecuentemente, tan rumorosas al castigo del viento, venían, silenciosas, a deshacerse en un abanico de espuma, al encuentro de las barcas de la playa, en una dulce expresión de respeto, cuando se hacían oír en el paisaje sus divinas enseñanzas. Todo se aquietaba mansamente, era de verse la sonrisa angelical de los niños, a la claridad tierna de sus ojos de pastor de los hombres y de la naturaleza. En mis anhelos, mi buena Ana, deseaba adoptar a todos aquellos pequeños desarrapados y hambrientos, que surgían en las asambleas populares de Cafarnaúm, pero, mi propósito materno de amparar a aquellas mujeres despreciadas y aquellos niños andrajosos, que vivían al desamparo, no podía realizarse en este mundo. Sin embargo, supongo que he de realizar los ideales de mi alma, si Jesús me acogiese en las claridades de su reino.